Este es un espacio para quienes alguna vez se han sentido rotos, perdidos o en silencio. Soy la doctora Natalia Ruiz, psicóloga clínica, y esto es Repetir o Reparar. Aquí no venimos a juzgar las historias sino a escucharlas. Con honestidad, en una conversación, acompañándonos sin prisa. Bienvenidos. Hoy no te hablo como psicóloga, sino como alguien que también ha repetido historias. Este episodio no es para que entiendas nada, es para que te escuche la parte de ti que lleva años pidiendo ser vista. Tendremos una conversación sobre una emoción que todos sentimos a lo largo de nuestras vidas, y esta emoción es la frustración. Así que acompáñame. Pero antes de entrar de lleno al tema, quiero decir algo súper importante. Todas las historias que comparto de mis pacientes están siempre cuidadosamente veladas y maquilladas para preservar su anonimato. Algunos fragmentos han sido modificados no para cambiar la esencia del relato, sino para protegerla. Lo que permanece intacto es la emoción, el proceso y el aprendizaje. Ahora sí, hablemos de la frustración no solo desde la teoría, sino desde la vida real, desde lo que pasa en las relaciones, en el trabajo, en la familia y en el consultorio, en ese lugar donde nuestra mente rígida se estrella una y otra vez con la realidad. La frustración es una emoción que se desprende de la ira, que es una emoción primaria, y aparece cuando sentimos que nuestras expectativas quedaron por debajo de la realidad. Es decir, yo esperaba algo y la realidad me dio menos de lo que yo imaginaba. Y su contrario sería la felicidad, que deriva de la sensación de que la realidad quedó por arriba de mis expectativas. Y cuando eso ocurre, se da un derrame natural de serotonina y nos sentimos satisfechos, tranquilos, completos. Pero en la frustración ocurre lo contrario. Hay una sensación profunda de insatisfacción, de impotencia y muchas veces incluso de enojo, porque yo quiero algo y lo quiero de una manera muy determinada. Y cuando no ocurre así, va a aparecer la frustración. Y aquí quiero traer una historia. Elisa tenía 42 años cuando llegó al consultorio y no venía llorando, venía cansada, pero no era un cansancio físico, era un cansancio de tipo mental, ese cansancio que aparece después de pasar años peleando con la realidad. Me dijo algo muy claro desde la primera sesión. Yo no quiero separarme de mi pareja, lo que quiero es que él sea distinto. Ella llevaba 10 años en una relación y su pareja era un hombre pues responsable, trabajador, y la verdad es que nunca le faltaba nada, nunca la abandonaba y era alguien muy leal, pero emocionalmente no estaba. No sabía hablar de lo que sentía, no preguntaba, no sabía profundizar, no se daba cuenta de cuándo incluso ella estaba mal. Y su expectativa era muy clara. Ella quería un hombre emocionalmente disponible, alguien que la mirara, que la escuchara, que pudiera sostener una conversación incluso incómoda, que la buscara cuando ella se sentía tal vez como retraída. Pero la realidad era otra. Él no podía hacerlo, no porque no quisiera, sino porque no sabía cómo, porque ese lenguaje emocional no estaba en su historia. Cada intento de Lisa por cambiarlo, pues aumentaba más su frustración. Y aquí es donde la teoría empieza a tomar vida. Porque, ¿cuál es el riesgo de la frustración y por qué necesitamos trabajar en ella? ¿Por qué la frustración nos lleva a abandonar nuestros objetivos? Es una emoción que con mucha facilidad nos hace tirar la toalla. Abandonamos anhelos, sueños, proyectos y relaciones no porque no nos importen, sino por nuestra incapacidad para sostener esa emoción incómoda. Por eso cuando la frustración aparece, necesitamos decirnos algo muy importante. Gracias, frustración, por llegar a mi vida para enseñarme que tal vez hay otras maneras distintas de lograr lo que quiero. Hoy sé que mi objetivo no cambia. Lo que necesito cambiar es la estrategia para cumplirlo. Esta mujer llevaba años intentando la misma estrategia. Explicarle, pedirle, exigirle, señalarle todo lo que él no hacía. Y nada cambiaba, porque la frustración no estaba en el objetivo. Ella quería conexión, pero estaba en la rigidez de la estrategia. Cambiar al otro. No sé si lo vemos aquí. ¿Y qué ocurre?
que aparece una figura clave. La gran clienta de la frustración es don o doña perfecta. Entre más perfeccionista eres, más frustración vas a sentir, porque la perfección no tolera el error, tampoco tolera el límite, ni siquiera va a tolerar las diferencias. Lo que las personas necesitan comprender es que la frustración es algo pasajero y renunciar a un objetivo importante por una emoción pasajera puede ser algo súper arriesgado, porque después van a aparecer el arrepentimiento, la vergüenza, la culpa por no haber seguido adelante. Y entonces todo esto se vuelve, vamos a decir, como una bola de nieve. Y pasa con cosas muy cotidianas. Por ejemplo, terminan las vacaciones y decido, ahora sí me voy a disciplinar, ahora sí voy a hacer ejercicio. Y me meto a clases nuevas, voy y me descubro descoordinada, sin poder seguir la rutina y me frustro, porque no es tan fácil como me lo imaginé. ¿Y qué pasa entonces? Pues que tiramos la toalla y renuncio a mi objetivo. Muy importante aquí, no renuncies a lo que quieres por una emoción que va a ser pasajera. Santiago decide aprender un nuevo idioma y entonces decide que el portugués es una buena elección. Investiga y se inscribe al curso. Y las primeras semanas pues, está motivado, estudia, practica, sueña con hablar fluido. Pero llega el momento en el que no entiende, se equivoca, se traba, se siente torpe y aparece la frustración. Si Santiago interpreta esa emoción como señal de fracaso, probablemente va a abandonar su objetivo. Pero si él entiende que esa incomodidad es parte del proceso del aprendizaje, entonces va a poder atravesarla y seguir avanzando hasta que pueda llegar a hablar fluidamente el portugués. ¿Te das cuenta de cómo la diferencia no está en la capacidad, sino en la tolerancia a esta emoción, a la frustración? Y cuidado, mucho cuidado con la impulsividad cuando aparece la frustración, porque ahí es donde nos hacemos daño. Salimos de escuchar una mala noticia y nos estrellamos en el coche, bebemos de más, comemos impulsivamente, peleamos con todo el mundo. Actuamos sin pensar porque queremos escapar rapidito de esa emoción incómoda. La frustración se da cuando nos enfocamos mucho más en el problema que en la solución. Me frustro porque el cliente no compró el proyecto y me quedo atorado en, es que no puede ser que no compró, en lugar de preguntarme, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo ofrecer? ¿O a qué otros clientes puedo visitar? Y entonces me vas a preguntar, a ver, Natalia, ¿y qué es tolerar la frustración? ¿Y eso con qué se come? La tolerancia a la frustración es la capacidad para reponerse a la sensación de fracaso, de rechazo o de insignificancia cada vez que sientes que las cosas no salieron como esperabas. Es la habilidad de volver a intentarlo sin perder la motivación ni el sentido. Y aquí entramos a uno de los lugares donde más frustración vivimos, las relaciones. Porque toda relación empieza con una idealización. Y tarde o temprano esa idealización nos va a llevar a la frustración en forma de decepción. Las expectativas en una relación son potencialmente una bomba, porque cuando le decimos a la mente no tengas expectativas, ¿qué va a hacer la mente? Tenerlas. Entonces vamos a aprender a usarlas a nuestro favor, porque nuestras expectativas dicen muchísimo de nosotros. Y lo vamos a ver claramente aquí. Si yo espero que el otro me escuche, probablemente hace tiempo que no me siento escuchada ni por mí. Si yo espero que los demás cumplan acuerdos, tal vez hay un miedo constante a volverme a enfrentar a la sensación de rechazo. Si te es posible, cierra los ojos un momento o baja la mirada. Respira lento, relaja el cuerpo y piensa en una relación importante para ti. ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué te dicen de tus propias carencias? Pero también hay que preguntarnos algo muy confrontador. ¿Lo que estoy pidiendo es directamente proporcional a lo que estoy dispuesto a dar? Respira y observa. No te juzgues. Deja que las respuestas lleguen sin prisa. A ver, yo quiero que mi hijo me cuente todo. ¿Y yo estoy dispuesto a contarle todo de mí? Es que quiero que mi pareja me acepte
tal cual soy y yo la voy a aceptar tal cual es. Y aquí regresó a la historia de Lisa. En una sesión dijo algo que cambió todo. Creo que llevo años tratando de cambiar a mi pareja para no tener que decidir yo. Porque aceptar que él no va a cambiar implicaba para ella entonces asumir una responsabilidad muy grande, decidir si podía vivir con esa realidad o no. Y cuando dejó de preguntarse, ¿cómo lo cambio? Y empezó a preguntarse, ¿esto me alcanza? Algo se acomodó por dentro. No porque él cambiara, sino porque ella dejó de pelear con la realidad. Y eso le devolvió algo esencial, la posibilidad de elegir sin resentimiento. La película de muchas relaciones suele verse así. Conocemos a alguien y casi sin darnos cuenta empezamos a escribir un guión en nuestra cabeza. Imaginamos cómo debería de ser, cómo debería de reaccionar, cómo debería de amarnos, cómo debería de crecer con nosotros. Nos enamoramos no solo de la persona, sino de la versión que construimos de ella. Y poco a poco, sin notarlo, intentamos que el otro se adapte a ese personaje que inventamos. Queremos cambiarlo, pulirlo, ajustarlo, mejorarlo. Y cuando no lo logra, cuando no encaja en ese molde invisible, aparece la frustración. Muchas veces elegimos desde un autoconcepto inflado, desde una parte casi narcisista que busca verse reflejada en el otro. Busco a alguien que me confirme mi valor, que sostenga mi imagen, que proyecte mi grandiosidad. Y entonces, cuando ese otro falla, es que no solo me decepciono de él, siento que también fracasó mi elección. Y ahí la herida es doble. Duele lo que el otro no es, pero también duele lo que yo creí ser a través de él. Y esto tiene que ver con nuestros valores. Por ejemplo, los acuerdos. Porque hay personas para quienes los acuerdos son los acuerdos. Pero a ver, ¿la gente falla por joder? Porque hay fuerzas internas más fuertes que ellos. Aquí entra el punto de vista del otro. A veces creemos que tomarlo en cuenta es perder el nuestro. Y entramos en luchas de poder por miedo a aceptar que el otro puede tener la razón. Es interesante mirar cómo la frustración y la mente rígida están íntimamente vinculadas. ¿Qué es la rigidez mental? Es una mente que discrimina todo lo diferente, que juzga antes de conocer el mundo interno del otro. Somos más rígidos de lo que creemos. Basta analizar nuestra tolerancia a lo distinto. La rigidez mental encubre miedo. Miedo a pensar distinto, a perder identidad, a perder valor. En las discusiones de pareja, dejamos de buscar soluciones y nos aferramos a la autoafirmación. Y de ahí surge la necesidad de controlar al otro. Desde niños aprendimos a controlar objetos porque no podíamos controlar personas. Y de adultos a veces intentamos controlar con dinero, poder o con exigencias para no enfrentar la frustración de perder. La rigidez nace de la repetición. Antes, algo que funcionaba, hoy ya no. Eso es lo que nos lleva a terapia. Cuando algo deja de funcionar, aparece la ansiedad y ahí se abre la posibilidad de cambiar. La mente rígida juzga, pero la mente flexible practica la curiosidad. Ser flexible no es ser una mente papalote, no es que todo te dé igual. La mente flexible se compromete, pero puede desapegarse de sus ideas cuando algo más profundo la convence. Sabe que es de sabios cambiar de opinión. Tiene autocrítica y también va a tener capacidad de introspección. Las mentes rígidas se frustran más porque no quieren renunciar a las ganancias secundarias de sus síntomas, pero la frustración en realidad viene a mostrarnos oportunidades. La frustración no viene a destruirnos, viene a invitarnos a movernos de la rigidez a la flexibilidad. Y ahí, aunque duela, empieza la verdadera libertad. Y antes de cerrar el episodio, quiero dejarte 3 claves para transitar la frustración. Primero, cambia el tiene que ser así por, a ver, esto es lo que hay. La mente rígida pelea con la realidad, insiste en cómo deberían ser las cosas. La mente flexible parte de aceptar lo que no hay, no porque no le guste, sino porque entiende que solo ahí
puede decidir con mucho más claridad. Mientras sigas luchando contra lo que es, no puedes elegir con libertad. Segundo, transforma el juicio en curiosidad. Cada vez que te descubras pensando, es que esto está mal, pregúntate, ¿qué está pasando aquí? La rigidez juzga para protegerse, pero la flexibilidad se interesa por comprender. La curiosidad no te quita criterio, te devuelve perspectiva. Tercer, deja de intentar cambiar al otro y pregúntate, ¿qué necesitas tú? La mente rígida se desgasta tratando de moldear personas y situaciones, mientras que la mente flexible asume responsabilidad y se pregunta, ¿esto me alcanza? ¿Puedo vivir con esta realidad? ¿Qué decisión necesito tomar para estar en paz? Porque la vida no es una cárcel. Ahí termina la lucha y empieza la libertad. Y recuerda, no se trata de repetir, se trata de reparar. Tampoco se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo distinto, porque ahí, justo ahí, empieza el cambio. Gracias por estar aquí, por escuchar, no con los oídos, sino con el corazón. Si algo de este episodio resonó en ti, no lo sueltes enseguida. Llévalo, déjalo reposar. Fue un placer acompañarnos en este episodio de Repetir o Reparar. Nos escuchamos pronto para seguir explorando la historia detrás de nuestras frustraciones. Y si quieres profundizar más en el tema, ingresa a la página que viene en la descripción del episodio, donde encontrarás cursos y herramientas. Recuerda también suscribirte al canal, hacer comentarios y poner la campanita para recibir notificaciones. Te veo pronto y seguimos cerca.